En este video vamos a hablar de operaciones aritméticas en otras bases. ¿A qué nos referimos con otras bases? Bueno, es muy común para nosotros trabajar en la base 10 decimal. Es la que aprendimos en la primaria y con la que hacemos todas las cuentas. Es muy importante que, por ejemplo, no sabemos de memoria las tablas de multiplicar en base 10, pero no en otras bases. Entonces, en general no sabemos hacer operaciones en otras bases. Entonces, vamos a empezar repasando algo muy básico, pero importante, que es una suma, donde acá tenemos 9 en base 10 más 1 en base 10. Vamos a usar esta nomenclatura de poner con un paréntesis la base en la que estamos trabajando para evitar confusiones. ¿Cómo hacemos para resolver esta cuenta? En la base 10 tenemos la particularidad de tener 10 dígitos. Entonces empezamos a contar 0, 1, 2, 3. Cuando llegamos al 9 nos quedamos sin dígitos y hay que recurrir a la posición para indicar el valor. Esto es porque todos los sistemas numéricos con los que trabajamos son posicionales. Entonces, siguiendo esto, lo que hacemos es poner un 0 en la primera posición, en la de las unidades, y un 1 en la posición de las decenas. Y acá podemos ver entonces la descomposición, según el teorema fundamental de la numeración, de este valor. Ahora, ¿qué pasa cuando pasamos al sistema binario y queremos hacer una cuenta muy sencilla como 1 más 1? ¿Sí? Más sencillo, casi imposible. Bueno, recordemos que en el sistema binario tenemos dos símbolos, a diferencia del sistema base 10 que nos daba 9, acá tenemos solo dos, 0 y 1, no hay más. Entonces, cuando queremos pasar del valor de 1, ya nos quedamos sin un símbolo para representar eso, y entonces tenemos que recurrir otra vez al sistema posicional. De la misma manera que aquí, cuando llegamos al último símbolo que teníamos, tuvimos que recorrer a la posición. En base 2 pasa lo mismo, pero se agota más temprano porque, bueno, son solo dos símbolos. Entonces, 1 más 1, ponemos el 0. En las unidades por suerte en todas las bases pesan por la base a la 0, o sea, pesan por 1, o sea que es fácil hacer cuentas con las unidades. Y ponemos entonces un 1 en la siguiente posición. De manera que ahora la descomposición de este número, que vamos a llamarle 1, 0 en base 2, no le podemos llamar 10, porque bueno, el 10 es el nombre que le damos a 1, 0 en base 10, que vale 10 manzanas, digámoslo así. Mientras que 1, 0 en base 2, ¿cuánto vale? Bueno, usamos el teorema fundamental de la numeración y es 1 por 2 a la 1 más 0 por 2 a la 0, o sea, 2. Vale 2 en base 10. Otra manera de hacer esta cuenta para corroborar el resultado sería, en vez de hacerla directamente en la base 2, en la base binaria, lo que podemos hacer es pasar cada uno de los números a base 10 y hacer la cuenta en base 10 directamente. Convertimos los dos términos de la suma, los dos son 1 y valen 1 en base 10, y hacemos la suma en base 10, 1 más 1 es 2, y lo que podemos corroborar es que por este camino llegamos al resultado 2 base 10, y por este camino, corroborando, vamos a encontrar de vuelta el mismo resultado. Por lo tanto, por los dos caminos llegamos al mismo resultado y podemos tener tranquilidad de que la cuenta estaba bien hecha. Ahora vamos a ver una suma común, 19 más 5, 19 base 10 más 5 base 10 en este caso. Bueno, recordemos el procedimiento. Lo que hacíamos para hacer esta suma es hacer la suma de las unidades, 9 más 4 más 5 me da 14. Pero luego, para continuar la suma, no podemos directamente anotar el 14 porque en esta columna van las unidades, o sea que podemos poner el 4, y por el sistema posicional, el 1 hay que sumarlo en la columna siguiente, porque tiene peso de 10 a la 1. Entonces hay que sumarlo con los dígitos que tengan el mismo peso. Entonces hacemos este 1 con este 1 que nos habíamos llevado y nos da 2. Y bueno, la respuesta nos da 24 base 10. Ahora vamos a hacer esta misma cuenta en binario. Para hacer la cuenta en binario vamos a pasar los números a binario primero. Esto no es necesario, pero solamente quería repasar el procedimiento. Uno de los procedimientos, ustedes saben que pueden hacer la división continua si necesitan hacer este pasaje.
Pero en base 2, como es muy usada en programación y además tiene esta particularidad de que el peso de cada dígito se va multiplicando por 2, entonces es bastante fácil pensar las conversiones. Si yo pongo todos estos números en 0, me va a dar, bueno, el número 0. Si pongo este número en 1, lo que hace es activar, digamos, el peso de este dígito en la suma. Entonces, con todo en 0 y este en 1, este número pasa a valer 1. Y así, si yo prendo, digamos, cada uno de estos bits o dígitos binarios, voy a agregar a la suma uno de estos valores. Entonces, si quiero obtener el 19, ya veo que este, el quinto bit, no lo puedo poner en 1 porque ya sumaría 32 y me paso. Pero, entonces ahí pongo un 0 o directamente no lo pongo. Pero ya el 16 sí lo puedo agregar porque si lo agrego a la suma, bueno, 16 todavía no me estoy pasando de 19. Y después, bueno, ¿cómo hago para completar los 19? Sería 16 más 3 y el 3 lo puedo armar con el 2 y el 1. Entonces hago eso, básicamente. El 8 y el 4 no van a estar porque me pasaría. 16 ya más 8 me paso, más 4 también. Entonces el próximo que no me paso es el 2. Llego hasta 18 y me falta el 1 y llego hasta 19. Esto también nos da una pista de siempre que hagamos una conversión a base binaria, el último bit, si el número es impar, tiene que estar en 1 para sumar el 1 que lo hace impar, todos los demás son pares, y por el contrario, si es un número par, este tiene que estar en 0, porque si no, bueno, sería impar. Bien, ahí entonces convertimos por un método sencillo que se puede hacer casi de memoria el 19 a base 2. El 5 también lo convertimos, entonces para obtener 5 hacemos 4 más 1. Y ahora sí vamos a lo que nos compete, que es hacer la suma. Acá nos encontramos entonces de vuelta en la misma situación que antes, que teníamos en una cuenta en base 10, donde sumábamos la columna de las unidades. Acá vamos a sumar la columna de las unidades. 1 más 1 en base 2 vimos antes que nos daba 0, que nos daba 1, 0. Entonces pongo el 0 acá y me llevo el 1. Y acá nos queda otra vez 1 más 1, 1, 0. Entonces otra vez pongo el 0 acá y me llevo el 1. Y nuevamente pasa lo mismo, 1 más 1, 1, 0. Entonces pongo el 0 y me llevo el 1. Acá sí 1 más 0 me da 1 y este 1 suma con el 0 que está acá y me da 1. Y acá entonces obtuve el resultado en base 2. Vamos a corroborar qué es el valor que nos dio. Y bueno, usamos el teorema fundamental de la numeración, como ya sabemos. Esto otra vez lo podríamos haber hecho mentalmente, sabiendo que este tiene un peso de 2 a la 4 y este un peso de 2 a la 3. Sabemos que es 16 más 8. Bueno, acá está eso mismo expresado, pero explícitamente. Y nos da 24, base 10, y otra vez tenemos entonces la corroboración de que la cuenta en base 2 está bien hecha, porque vemos que el resultado es el mismo que hubiéramos obtenido en base 10. Para si esto es novedoso o difícil, o incluso si les parece muy fácil, sugiero igual hacer 19 más 7, a ver si les da bien haciéndolo en base 2 y verificando siempre por el método de contrastar contra la operación en base 10 a ver cuánto les da. Bueno, a continuación vamos a ver una suma también, pero en base hexadecimal o base 16. Antes de hacer el análogo con los casos estos que vimos ya en esta filmina anterior de qué pasa cuando nos excedemos de los símbolos que tenemos en base 10 y en base 2, vamos a ver qué pasa en el sistema hexadecimal en el caso este, cuando igual que en el base 10, cuando pasamos del 9 y le sumamos 1, ¿qué pasa en el sistema hexadecimal cuando del 9 le sumamos 1? Bueno, la característica del sistema hexadecimal es que tiene 16 símbolos, es base 16, por lo tanto tiene 16 símbolos, y después del 9 no se acaban los números, sino que continúan. Solamente que como no hay símbolos, no había símbolos para ponerle, o bueno, podría haberse decidido cualquier cosa, se decidió continuar con letras, y en general se escriben en mayúscula. La letra A, B, C, D, E, F para completar los símbolos que faltarían para poder contar hasta 15. De 0 a 15, o sea 16 valores en total.
Entonces, cuando vamos a pasar de el 9 a una unidad más, no necesitamos recurrir a la posición siguiente porque hay un símbolo después del 9 y es la A. Entonces simplemente nos encontramos con que 9 más 1 en base 16 nos da A, base 16 también. Habiendo visto esto, ahora sí, veamos el equivalente a estos casos anteriores, donde el último símbolo de la base 16 es la F. Más allá de la F no hay más símbolos. Entonces, si queremos aumentar en una unidad, ahora sí tenemos que recurrir al sistema posicional y poner un 1 delante y el 0 en el lugar de las unidades. Esto, si lo analizamos con el teorema fundamental de la numeración, nos da que es 1 por 16 a la 1 más 0 por 16 a la 0. Bueno, esto es 16 más 0 y nos da 16. Que bueno, es lo que seguiría el último símbolo que tenemos, que vale 15, sigue el 16. Como ven, siempre que en cualquier base tenemos que recurrir a una posición más, nos queda 1, 0, pero el valor de ese 1, 0 obviamente es distinto según la base. Veamos otro caso de una suma donde la suma que vamos a hacer es 19 más 8, perdón. 19 más 8 que da 27, otra vez, bueno, tuvimos que acá 9 más 8 nos dio 17, tuvimos que llevar el 1 y nos da 2 en las decenas y 7 unidades. Vamos a pasar esto a base 16 para poder hacer la cuenta, pero toda en base 16. ¿Cómo pasamos 19 a base 16? Bueno, podemos ver el método de división continua, lo aprovechamos para refrescarlo. Acuérdense que el método implica dividir 19 por 16, por la base, que es 16 en este caso, y obtenemos que 19 dividido 16 es 1 y el resto es 3. Y luego continuamos haciendo la división, pero bueno, nos detenemos cuando ya el cociente es menor a la base, porque ya nos da 0. Si esto es una regla difícil de recordar, lo que uno puede pensar es lo siguiente. Cuando uno termina la división, arma el número recorriendo en este sentido y tomando todos los restos que se obtuvieron, en este caso 1 y 3. Si nosotros siguiéramos haciendo la división, acá dio 0, si dividiéramos por 16 nos da 0 con resto 0, y ese 0 lo podríamos volver a dividir por 16 y nos daría 0 con resto 0. Entonces, eso está bien porque sigue valiendo la misma regla. Si nosotros comenzamos a tomar todos los restos son 0, 0, 0, 1, 3, y no importa porque los ceros a la izquierda no valen nada, no modificamos el número. Pero en definitiva hemos convertido entonces el número de base 10 a base 16. Entonces 19 base 10 equivale a 1, 3 base 16 y 8 base 10. Bueno, con las unidades por suerte siempre es fácil, siempre y cuando estemos pasando a una base con más símbolos de la que veníamos. Entonces 8 base 16 es igual a 8 base 10. Y ahora vamos a hacer esta cuenta. Es bastante sencilla. A 8 hay que sumarle 3 unidades. Y de la misma manera que lo haríamos con los dedos, digamos, podemos ver que si a 8 que tenemos acá, que nos dejamos esta tablita de la base 16, le sumamos 3 unidades, hacemos 1, 2, 3 unidades y llegamos a el símbolo B. Entonces 3 más 8 nos dio B. No hay que llevarse nada porque es un símbolo que solo representa unidades en base 16. Y luego, bueno, el 1 se suma con el 0 que habría acá y nos da 1. Ahora hacemos como siempre les vengo diciendo, la comprobación con el teorema fundamental de la numeración. Hacemos 1b, ahí aplicamos el teorema fundamental de la numeración, donde acá hice una pequeña trampa, o sea, esta expresión estaría mal porque tiene que estar toda en base 10, pero descomponiendo esto tenemos el dígito 1 por la base a la 1 más el dígito b sería por la base a la 0. Pero acá no puedo anotar la b porque eso es algo de base 16, tengo que anotar el valor equivalente que es 11. Entonces, bueno, me queda 1 por 16 a la 1 más 11 por 16 a la 0, que es igual a 16 más 11, que es 27 base 10, que efectivamente
dio lo mismo que cuando hicimos la cuenta en base 10. En una operación como la que sigue, donde vamos a ver la multiplicación, es muy fácil, la multiplicación es igual que en base 10, o sea, tenemos que ir haciendo multiplicando por cada uno de los dígitos y vamos anotando el resultado con la salvedad que en este caso, bueno, la primera cuenta que tenemos que hacer es 2 por c. ¿Cómo hacemos esa cuenta? Bueno, podemos pasar momentáneamente solamente esta parte de la cuenta a base 10. Entonces c por 2, vamos a recurrir a la tablita que tenemos, c vale 12. 12 lo ponemos acá, 2 vale 2 en base 10. Y 12 por 2 en base 10 nos da 24 base 10. Y ahora hay que tener mucho cuidado porque es donde uno se suele confundir. Yo no puedo decir, bueno, 24, entonces pongo el 4 acá y me llevo el 2, porque este resultado está en base 10. Y yo en esta cuenta solo puedo anotar cosas en base 16, así que antes de pasar este 24, tengo que volver a convertirlo a base 16. Y 24 es 18 en base 16, pueden hacer la cuenta con la división continua o simplemente uno se puede dar cuenta que 24 es justamente 16 más 8. Entonces, bueno, tengo 1 por 16 más 8 por 0, por 1, perdón. Entonces me da el valor. Ahora sí, 1, 8, base 16, yo lo puedo poner acá. Pongo el 8 y me llevo el 1. Y para terminar tengo que hacer 2 base 16 por 3 base 16, pero bueno, pasándolo a base 10 para hacer la cuenta, en realidad como son unidades me da lo mismo pasarlo o no a base 10. 3 por 2 me da 6 en base 10, que es lo mismo que haberlo hecho en base 16. Y luego le sumo el 1 que me había llevado y me queda 7. Entonces 3c por 2 me da 7, 8 base 16. Y para terminar vamos a hacer la comprobación, como siempre, por el camino de pasar todo a base 10. Entonces, el primer factor era 3c. Lo pasamos con el teorema fundamental de la numeración, 3 por 16 a la 1 más el valor de c, que es 12 por 16 a la 0, me da 60, base 10. Luego 2 base 16 es directamente 2 base 10 y entonces hago la cuenta, pero en base 10, 60 por 2 me da 120. Ese es el resultado que me dio. Y ahora vamos por el otro camino. El otro camino implica obtener el valor de este número, pero en base 10. Bueno, muy fácil, otra vez el teorema fundamental de la numeración. 7, 8 es 7 por 16 a la 1 más 8 por 16 a la 0. Y me da otra vez 120 base 10, con lo cual por los dos caminos corroboro que me da el mismo resultado.